Momento de una entrevista. Hoy conversamos con Mario Riorda. Él es especialista en comunicación política y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está, señor Riorda? ¿Qué tal? Un placer. Señor Riorda, en el contexto de los procesos electorales, algo que preocupa mucho es la desinformación aquí en nuestro país. Lamentablemente, desde hace ya varios procesos atrás, es algo que viene afectando. ¿Cuáles son los primeros agentes, los principales agentes de desinformación? ¿De dónde proviene esta en el contexto de los procesos? Decir que todos los agentes de la política son parte de la desinformación sería exagerado, pero en general son casi todos los agentes o aquellos que tienen protagonismo en el mundo político. Sin embargo, hay una creencia, ¿por qué no un prejuicio y también en parte realidad, de que generalmente la fake news solamente la generan sectores de la industria de la comunicación política, más bien de modo oculto, sea legal o ilegal, mayormente ilegal, con un financiamiento poco claro. Y en verdad esto sucede, y esto es así, y la escala de ese tipo de comunicación política es muy grande e intensa. Sin embargo, tan importante como eso es la propia actividad que la política, en términos de sus principales actores, o que el periodismo, también en términos del sistema de medios, en términos de sus principales actores, juegan. ¿Por qué? Porque muchas veces la política miente, hay veces que deliberadamente, hay veces por ignorancia, hay veces casi diría como un acto cotidiano. Y cuando digo con un acto cotidiano, por ejemplo, cuando el New York Times, el medio norteamericano, analizaba los tweets de Donald Trump, ha podido demostrar, ¿sí?, a lo largo de estudios muy sistematizados a lo largo del tiempo, que efectivamente la mayoría de sus tweets eran mentiras o por lo menos eran difícilmente verificables. Y uno dice, bueno, pero es Norteamérica, Trump es un caso excepcional. Cuando se estudiaron gran parte de los argumentos que sostienen las mañaneras, que son las conferencias de prensa matinales del presidente López Obrador en México, pasó exactamente lo mismo. Yo hice un estudio junto con la organización Chequeado, que es la organización de fact-checking que tiene Argentina, la más importante. A lo largo de 7 años analizamos 1.119 discursos de todos los políticos, y solamente discursos verificables, es decir, no todos los discursos, ¿sí? Si yo digo amo mucho a la patria, bueno, sería inverificable, ¿sí? Entonces, son todos aquellos discursos que tienen datos. El resultado es alarmante. En 7 años de todos los actores políticos, el 50% de los discursos no tienen ningún tipo de sustento verificable, es decir, son mentiras. El 25% son verdad medias. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aumenté el dinero en educación, pero si le descuento la inflación seguramente es menos. Solamente 1 de cada 4 discursos es verdadero. Entonces, existe una creación y una expansión de los procesos de desinformación a escala industrial. Efectivamente sí existen, pero también existe aquí, todos los días frente a las cámaras, todos los días en los medios de comunicación, un discurso de los principales actores políticos, que sean de la política partidaria o que sean también de la comunicación política representada en los medios de comunicación, que mienten deliberadamente, que mienten descaradamente y que desinforman. Ahora ya sabemos quiénes son los emisores de desinformación, pero respecto a los receptores, ¿quiénes o qué sectores de la población son los más propensos a caer en esta desinformación? En general, todos, solo que hay sectores que tienen generalmente algún tipo de propensión mayor o exagerada, particularmente a compartir noticias. Cuando digo todos, es que aproximadamente en distintos estudios varían de 58 a 64%, que es la gente que potencialmente se siente afectada o potencialmente víctima del proceso de desinformación. Pero, aún así, la mayoría de estos sectores, cuando reciben algún tipo de información, aún creyendo que sea falsa, pero sí confirma el punto de vista previo, igual lo comparten, ¿sí? ¿Quiénes son los que comparten más? Para ser muy concreto en la respuesta a tu pregunta, mayormente los adultos mayores y mayormente los sectores conservadores. Hay una especie de transversalidad internacional en los estudios donde estos dos sectores tienen mucho más chance de compartir noticias falsas. Ahora, respecto a quienes están preocupados en la desinformación, usted en su ponencia en el evento organizado por PNUD mencionaba que en Latinoamérica estamos muy preocupados por esta desinformación, pero ¿por qué estamos más preocupados? Porque en otras partes del mundo también lo están y también existe desinformación. Aquí en Latinoamérica la desinformación tiene niveles superiores a los de otros países, continentes. La desinformación sería muy difícil de verificar o de chequear que tenga niveles superiores. Lo que hay en todo caso es mayor miedo a que la desinformación sea parte cotidiana, ¿sí? Tiene que ver con la inestabilidad política, tiene que ver con la menor creencia a los sistemas de medios y particularmente con el nivel menor de importancia que uno tiene respecto de las noticias.
ha salido un estudio que involucra 46 países, muchos de ellos de América Latina, hace muy poquito, en el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, donde es contundente en el número. Exactamente la mitad de la población de estos 46 países prácticamente ya descrean o no les interesan las noticias. Es decir, es interesante porque significa que de alguna manera la mitad de la población está fuera de un proceso racional de toma de decisiones, que no consumen cotidianamente noticias, que descreen de las noticias, pero igual votan, ¿no? Entonces, los procesos de información son azarosos, asistemáticos, generalmente no necesariamente dependientes de sistemas de medios convencionales, sino más bien de medios alternativos. Entonces, los procesos de desinformación, evidentemente, en este caldo de cultivo tienen mucha más chance para expandirse. Claro, y hay que trabajar en luchar contra la desinformación, y esa es una tarea que nos compete a todos en esa línea, desde diversas instituciones electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Perú, y OMPE han sacado iniciativas de verificación. ¿Cómo observa usted estas iniciativas? Yo diría que estas iniciativas de verificación son en parte de verificación y en parte posicionamientos políticos totalmente necesarios, ¿sí? Que no compiten contra las agencias de verificación, porque de hecho tanto el jurado como la OMPE en sí mismo serían instituciones verificables, digo, por organizaciones externas, pero tiene una función básicamente de pararse, de evidenciar, de visibilizar procesos deliberadamente dañinos para la democracia y particularmente para la legitimidad de estos organismos, pero que en el contexto peruano, cuando prácticamente no hay partidos políticos sólidos que defiendan ni a la democracia, ni mucho menos a instituciones, dañar a esas instituciones es, yo diría, el último reducto para seguir complicando un poquito más la legitimidad del sistema democrático actual. Qué bueno que usted te toca esto de dañar a las instituciones, porque en los últimos procesos electorales también hemos visto que se han generado ataques contra los organismos electorales en nuestro país. Esto parece ya una tendencia mundial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una tendencia internacional desde todo punto de vista que se da en muchísimas circunstancias. Hemos visto de alguna manera denuncias de fraude no sustentado en datos por el propio Donald Trump siendo presidente, cuando él criticaba a los organismos que dependen del gobierno. Ha pasado con Bolsonaro, pasó con Mauricio Macri. La denuncia de fraude estuvieron a la orden del día en general en los últimos procesos electorales en América Latina. Sin embargo, creo que el récord, la particularidad más espectacular de la política peruana es que esta especie de fraude que le llamo fraude preventivo, que es un fraude por las dudas, ¿no? Por las dudas que por las dudas pierda, ha tenido una particularidad. En la primera vuelta, las denuncias de fraude las hacía a la izquierda, por las dudas. Como a la izquierda le fue bien en la primera vuelta, en la segunda vuelta las hacía a la derecha. Es decir, todo el mundo proclamaba fraude, y por eso también la sensación de fraude lamentablemente se ha instalado. Ahora, es interesante en esta idea del fraude preventivo, porque uno podría creer que son malos perdedores. No hay que equivocarse, no son malos perdedores, son malos demócratas, en todo caso no democráticos, quienes propalan la idea del fraude. Pareciera que los organismos también se encuentran al centro, ¿no? No hay quien los defienda, porque de un lado vienen los ataques y del otro también. Esto es propio de sistemas como el peruano, en donde los organismos electorales son totalmente independientes. Se supone que la independencia, se supone que la transparencia, se supone que la integridad debiera ser garantizado en todos los procesos electorales, y mayormente es así. La particularidad es que en muchos países los sistemas electorales forman parte de los gobiernos. El equivalente al Jurado Nacional de Elecciones es lo más común que esté separado, que tiene que ver con las justicias electorales. Pero, por ejemplo, el equivalente a la OMPE o al RENIEC muchas veces está dentro de los ministerios de los gobiernos. En Argentina, el Ministerio de Interior es quien realiza la logística del proceso electoral, lo que hace la OMPE, y quien realiza la logística del empadronamiento, lo que hace RENIEC. Entonces, esto no le quita transparencia, pero en parte, si critican a los organismos electorales, en general, el sistema partidario afín a los oficialismos podría defender, podría pujar en contra de amenazas frente a esas instituciones. Aquí nadie, ¿sí? Claro. Estos organismos, por un lado, son sumamente interesantes por su independencia, pero sumamente frágiles, porque ni por izquierda ni por la derecha nadie los defiende, ¿no? Entonces, por eso digo que el último y gran reducto de la calidad, solidez y la existencia democrática aquí en Perú pareciera ser que son estas instituciones. Estamos a puertas de las elecciones subnacionales en nuestro país y no queremos dejar pasar esta oportunidad para preguntarle sobre cómo ha observado la campaña política peruana.
En realidad es una cosa bien rara y no por ello exenta de legitimidad, pero lo primero y más llamativo es que en general pareciera ser que de todas las campañas electorales hay una sola campaña que es la de Lima, ¿no? Y el resto prácticamente desaparece o está totalmente invisibilizada, donde incluso pareciera ser que muchas veces en términos de conflictos es donde está la gran parte de la conflictividad. Primer punto. Y el segundo punto es la rareza que van a disputar en Lima una especie de repechaje de quienes perdieron la elección presidencial. No deja de ser otra rareza. Podría agregarle una tercera característica que es sumamente interesante, ¿no? Y es la grandilocuencia o la espectacularidad, ¿por qué no también las posturas altamente bizarras que tienen muchas campañas? Esto tiene algún nivel de explicación de la comunicación política, que es la ausencia de sistemas de partidos y la multiplicidad de candidaturas, ¿sí? Y además la multiplicidad de candidaturas con chances. Es decir, cuando las elecciones son sumamente competitivas, muchas veces las candidaturas y los equipos que gestionan las candidaturas apelan a altos niveles de visibilidad, de espectacularidad para llamar la atención. Muchas veces, yo diría, van generando posturas totalmente estigmatizantes. Además, pareciera ser que Perú tiene como una especie de tradición de un bailecito que en términos de espectacularidad fue exitoso, y lo digo con ironía y no tanto, ¿no? Que fue el famoso baile del chino en su momento. Cada uno pareciera ser que quiere replicar a lo largo del tiempo una especie de baile del chino nuevo, ¿no? Para llamar la atención, y van generando prácticas que estigmatizan a muchos de los actores políticos, particularmente para quienes pierden. Para finalizar, ¿el votante peruano es racional o emocional? No, yo diría, no hablaría específicamente del votante peruano, a quien desconozco en estudios profundos. En general, a nivel internacional, se da por sentado que todo votante tiene un componente racional y emotivo, pero cuando hay puja o tensión entre estos dos aspectos, la emotividad prima. No obstante ello, hay siempre valores ideológicos por un lado, que se expresan sentimentalmente, se expresan como elementos de polarización afectiva, ¿sí? Que van incidiendo, y además una cantidad de sesgos cognitivos que compiten contra la racionalidad. Bien, señor Riorda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Agradecidos. Ha sido un gusto conversar con usted. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.